Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con esta serie de clases. Este mes, como ustedes verán en el programa, es el mes de la Biblia en la iglesia y es donde estamos estudiando básicamente en qué consiste la Biblia, cuáles son los géneros literarios en que se escribió, y creo que de este domingo que viene al otro vamos a tener una exposición de Biblias en la que muchos de ustedes ya han participado anteriormente, donde se va a mostrar cómo las Biblias, cómo ha evolucionado la traducción de la Biblia a través del tiempo y cuáles son los diferentes tipos de traducción. Y tal vez eso nos puede dar un poco más la idea de por qué cómo se puede interpretar un mensaje de una forma y otra, dependiendo de la versión que se lea y los cuidados que nosotros debemos de tener al estudiar. Pero antes de llegar a todo eso, vamos a continuar con el tema que nos trae esta mañana, que es géneros literarios en la Biblia. El domingo pasado estábamos viendo que por qué nosotros deberíamos de creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y es que por lo general nosotros las primeras razones que damos para decir que debemos de creer en la palabra de Dios es por fe. Pero vimos de que el simplemente limitarnos a la fe nos lleva a encerrarnos en un ciclo de decir que la Biblia es inspirada por Dios, pero en realidad no mostramos ninguna evidencia que la Biblia es inspirada por Dios, porque ¿dónde dice que la Biblia es inspirada por Dios? Lo dice en la Biblia. Entonces decir, creemos en la Biblia es verdad, pero ¿quién dice que la Biblia es verdad? La Biblia dice que es verdad. Entonces creamos un círculo del cual no podemos salir a menos que nosotros busquemos evidencias externas de que la Biblia es la palabra de Dios. Y vimos el domingo pasado de que en realidad Pablo y Jesús son evidencias externas, aunque ellos sean personajes de la Biblia. Ellos dieron testimonio de que las Escrituras eran palabra de Dios. Y Jesús dijo, miren, escudriñen las Escrituras porque ustedes saben que allí está la salvación, que ahí está la vida eterna. Entonces vayan y estudienlas. Y Pablo dice, las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Qué hacía que estas personas creyeran que las Escrituras eran la palabra de Dios? Era la evidencia histórica que tenían. Era todo lo que había vivido la nación de Israel. Ellos habían visto a través de su historia cómo Dios se había manifestado y cómo Dios, cada una de las cosas que había dicho que le pasaban a Israel, le sucedían. En el trayecto del tiempo, Israel había vivido todo lo que Dios le había dicho que experimentaría a lo largo de su historia. Para Jesús y para Pablo, esa era la evidencia externa que tenían. Entonces, si Jesús y Pablo están contentos con esa evidencia, igual yo y nosotros también vamos a estar contentos con esa evidencia. Pero aparte de eso, vimos de que también hay evidencia que nosotros podemos palpar ahora, y es cómo se cumplen muchas de las cosas que están escritas en la Biblia y podemos verlas en la actualidad. Y adicional, como también descubrimientos arqueológicos que aunque a veces son cuestionan a la Biblia, no pueden negar que también prueban muchas cosas que la Biblia muestra, ¿verdad? Hay libros de religiones, que voy a omitir el nombre de las religiones, ¿verdad? Pero hay libros que hablan de ciudades y de lugares y de cosas, pero que nunca se ha encontrado ningún vestigio arqueológico. En cambio de la Biblia, cuando se habla de Jericó, cuando se habla de Jai, cuando se habla de Megiddo, están los vestigios arqueológicos que comprueban de que la Biblia en realidad registra eventos históricos. Cuando habla de personajes que se creían de que era un mito, por ejemplo, Poncio Pilato, vimos la vez pasada, y que luego se descubre una lápida en Israel, ¿verdad?, con el nombre de Poncio Pilato, en el lugar de una construcción de un anfiteatro. Entonces, hoy por hoy estaríamos especulando que Poncio Pilato podría haber sido un mito, a menos que se hubiera descubierto algo. Ahora sabemos que Poncio Pilato es un personaje histórico porque hay evidencia fuera de la Biblia que la comprueba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la arqueología ha contribuido en mucha de esta manera a verificar que la Biblia en efecto cuenta con evidencia histórica y evidencia que nos puede servir a nosotros para tener plena confianza de que la Biblia es palabra de Dios. De ahí venía la otra pregunta: ¿por qué debo de creer en la Biblia? ¿Debo de creer en la Biblia porque creo en Dios? ¿Verdad? ¿O creo en Dios porque creo en la Biblia? Y teníamos ese dilema. Y la verdad es de que yo creo en Dios porque creo en la Biblia, porque para aceptar a Dios primero tengo que aceptar que la Biblia es verdad, porque la única fuente que nos muestra la historia de Dios y que nos muestra al Dios en que nosotros confiamos es la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tuvimos que haberlo descubierto antes en la Biblia para aceptarlo como real. Porque no podemos decir yo creo en Dios, ¿verdad?, de manera independiente, y por eso yo voy a aceptar la Biblia. Porque entonces, ¿de dónde sacamos a Dios?
lo sacamos de la nada. Pero si nosotros creemos en la Biblia primero, entonces decimos, aquí hay evidencia de que el Dios que predica los profetas, que el Dios del que nos habla la Biblia, es realmente un Dios real. Y por eso yo acepto que el Dios que muestra la Biblia es el Dios real que yo debo de aceptar y seguirlo, ¿verdad? Para obedecer sus mandamientos. Entonces, a veces hay conflicto entre los estudiosos, porque los estudiosos le atribuyen a la Biblia muchas partes, ¿verdad? Como partes mitológicas. Dice, bueno, solo una parte es real, otra parte es mitológica, o es parte alegórica, solo para hacer resaltar a los principales actores de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir Elías. Elías dice que fue llevado en un carro de fuego, ¿verdad? No fue llevado al cielo en un carro de fuego, así ya lo vimos. Pero dice que cuando él se jubiló, en realidad lo que estaba pasando es que Elías iba para su casa, ¿recuerdan? Entonces, después de haber pasado el Jordán, Dios lo levantó en un carro de fuego, dice la Biblia, ¿ya? Pero lo llevó a su casa, no lo llevó a ningún otro lado. Vivía de ese lado del río. Entonces, el crítico tradicional dice, bueno, esa parte es mitológica y está puesta ahí solo para ensalzar la personalidad de Elías. Pero entonces pongámonos a pensar en esto. Si nosotros hemos decidido creer en Dios porque lo encontramos acá, entonces, si creemos que Dios es verdadero, también vamos a creer que lo que está aquí escrito es verdadero. Porque si parte de lo que está escrito aquí es mitología, entonces parte de lo que yo creo en Dios es mitología, ¿verdad? O sea, no podemos decir que Dios es verdadero y negar que parte de la Biblia es mitología o es creación pura del hombre solo para hacer más bonito el relato, ¿verdad? O sea, va íntegramente las dos cosas unidas. Entonces, ahora cuando descubrimos que es la palabra de Dios, el punto viene la siguiente pregunta. O sea, el hecho de que estemos seguros que es la palabra de Dios no nos garantiza que esta también pueda ser interpretada de la manera correcta. Y ese es el punto que nos trae ahora aquí, parte de lo que nos trae hoy. Porque todos aceptamos que la Biblia es palabra de Dios, pero todos tenemos diferentes puntos de vista acerca de cómo leemos un pasaje. Y un solo pasaje lo podemos interpretar de múltiples maneras. Y si vamos persona por persona, todos le van a dar un enfoque diferente. Y aquí es donde vamos a romper el primer paradigma. Muchas veces creemos que un pasaje tiene diferentes significados, diferente interpretación en la Biblia. Eso no es así. O sea, un pasaje en la Biblia tiene un único significado. Y nuestro deber es, a través de la evidencia, ya vamos a ver qué es lo que podemos ocupar como evidencia, acercarnos lo más que se pueda a ese significado. Ahora, que ese pasaje pueda tener diferentes aplicaciones en diferentes circunstancias de nuestra vida, eso es diferente. Pero que tiene un solo significado, no tiene más. Muchas veces, ante la apertura de las posibles interpretaciones de un relato de la Biblia, se cae en la tentación de pensar, no, tiene un solo pasaje, puede tener diferentes interpretaciones. No, un pasaje tiene una interpretación y solamente una interpretación. Se puede aplicar en diferentes etapas de la vida, en diferentes circunstancias o en diferentes momentos, ¿verdad? En que tal vez nos puede dejar una enseñanza, pero en realidad tiene un solo significado y tiene una sola interpretación. Entonces, hay algo que olvidamos cuando nosotros vamos a la Biblia. Y lo que olvidamos es que la Biblia es literatura extranjera. Es cierto que es la palabra de Dios, pero la Biblia es literatura extranjera. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros vamos y leemos literatura extranjera? A los que nos gusta leer un poco, cuando leemos un libro. Y, por ejemplo, leemos Hamlet, de William Shakespeare, por ejemplo. Entonces, que fue escrito hace un par de cientos de años y que fue escrito en idioma inglés y que fue escrito en una cultura completamente diferente. ¿Qué deberíamos de considerar cuando vamos y leemos literatura extranjera? Tenemos que, dígame. Las palabras posiblemente son como súper confusas, no las tradujeron de la forma correcta. Tenés razón. Una de las cosas son las palabras y otro cuando menciona lugares, por ejemplo. Conocemos San Salvador, Metrocentro, pero cuando leemos ciertos lugares en la obra, cuando los eventos están relacionados con esos lugares, probablemente nosotros no le sentimos el gusto de las personas que viven allí, ¿verdad? Y el que escribió la obra, porque hay emociones que tienen que ver exactamente con ese lugar que se menciona en esa obra. No con San Salvador, ni el lugar donde se esté leyendo. Entonces tiene que ver mucho con el lugar en que se escribe, con las palabras en que se escribe, ya tiene que ver con el idioma. Es más,
Una misma palabra en un idioma es completamente, significaba una cosa 100 años, que es lo que significa ahora. Y vamos a ver un par de casos, incluso en nuestro idioma español. Entonces, tenemos que considerar que la Biblia es literatura extranjera y para interpretarla de la manera correcta, tenemos que aplicar reglas que aplicamos cuando leemos literatura extranjera. Ahora, ¿qué aspectos deben de considerarse cuando vamos y leemos literatura extranjera? Entonces son reglas básicas, son las que yo he puesto aquí. Una es el idioma, ¿verdad? El otro es el tiempo en que se escribió y el otro es el espacio geográfico en el que se escribe. Y es lo que mencionábamos básicamente con el ejemplo que citábamos de Hamlet, de William Shakespeare, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar esas tres premisas para poder leer de la manera correcta una literatura que no es nuestra, no es de Alfredo Espino, no es de un autor nacional, sino que corresponde a alguien que la escribió completamente en otro tiempo, en otro lugar geográfico y bajo otro contexto histórico, ¿ya? Entonces, ¿para qué caso? ¿Por qué es necesario el idioma? Imagínense que un idioma no es estático. No sé si ustedes han escuchado que algunas personas dicen yo vide, hablan en tiempo pasado, ¿verdad? Entonces dice, no, yo vi de que él llegó, y pues sí me hice loco porque no sabía que había llegado, pero yo vi de. Entonces nosotros pensamos que eso está malo, y la verdad, déjenme decirles que eso está correcto, es una forma correcta. O sea, lo que pasa es que es una palabra que está en desuso, ¿ya? Vide es el verbo ver en tiempo pasado, ¿ya? Solo que ahora, en nuestro tiempo, el vide se acortó, era más fácil, entonces yo vi. Pero la forma en que se dio se conjugó el verbo y la forma natural de conjugar el verbo en tiempo pasado es vide. Entonces, ¿qué pasa? Que las reglas gramaticales van cambiando, pero hay grupos que se mantienen al margen de esas reglas gramaticales. Mis abuelitos y todo, ellos no sabían que nosotros estábamos cambiando la regla gramatical y que a nosotros en la escuela nos estaban enseñando que esa era la manera correcta de conjugar el verbo ver. No, a ellos no les importaba eso. ¿Está mal o no? Ellos consideraron una forma de lenguaje que no había cambiado y en ese lugar no cambió. Entonces ahí tiene que ver el espacio geográfico. El idioma está bien relacionado con el espacio geográfico, no está malo. Por ejemplo, la palabra villano. ¿Alguien sabe qué es villano? Una persona mala. Exacto, una persona mala, ¿verdad? El villano de la película es el malo, ¿verdad? Pero villano hace 500 años no significaba eso. Villano era el que vivía en una villa, por eso se llama villano. Y no tiene nada que ver con el significado que tiene ahora. Sucedió que con el tiempo, bueno, de hecho la palabra villano en su tiempo, en la Edad Media, significaba el que vivía en una villa. Y de hecho eran personas nobles, porque eran ciertas personas que tenían un poquito más de privilegios que el resto. No eran nobles, eran de la clase media, que podemos interpretarlo ahora. Entonces tenían ante los reyes ciertas, pagaban impuestos, pero tenían ciertas preferencias, digámoslo así. Entonces eran los villanos. Entonces cuando se hacía algún consejo decían, vaya, llamen a los villanos, a los que viven en las villas, y llegaban las personas. Sucedió que con el tiempo, pasó el tiempo, estas personas de la clase media dejaron las villas y de repente empezaron a darse asaltos y ese tipo de cosas. Y los asaltantes vivían en las villas. Venían de los pueblitos. Entonces tomó una conjugación completamente diferente y ahora, ¿quiénes fueron? Los villanos. Pero son los que viven en la villa, seguían manteniendo el mismo significado, solo que la aplicación era diferente. Entonces 500 años después yo soy un villano, por ejemplo, de la villa de Sonsonate, ¿verdad? Pero ya no me puedes decir villano ahora porque la cosa cambia, ¿verdad? El significado moderno es totalmente diferente a lo que eso significaba hace 500 años. Ahora, estamos hablando del idioma español hace 500 años. Ahora imagínense la Biblia que fue escrita en idioma hebreo en el Antiguo Testamento hace miles de años. ¿Cómo con más atención no deberíamos de poner más atención a lo que vamos a leer para interpretarla de la manera correcta? Es necesario saber cuál era el mensaje que el escritor o el autor trató de transmitir a las personas que le oían y cómo estas personas le entendían ese mensaje en su tiempo, en su espacio geográfico, en su momento, para que nosotros podamos captar ese mensaje y ahora nosotros lo podamos aplicar en nuestra vida. Entonces, volvamos al caso de la palabra villano. Estamos leyendo un libro, El Quijote de la Mancha, ¿verdad? Y ahí vemos la palabra villano. ¿Cómo debemos de interpretar la palabra villano cuando lo leemos en El Quijote de la Mancha?
como personas malas o como miembros o personas que viven en una villa, ¿no? El Quijote de la Mancha fue escrito hace 450 años en español. Aparentemente no debería de haber ningún problema porque hablamos el mismo idioma. Pero sin embargo no es así. Tenemos que considerar esas premisas donde el idioma cambia, el tiempo es diferente y el espacio geográfico en que se dicen las cosas cambia completamente el significado. Entonces podemos interpretar mal, podemos darle malas, podemos ponerle atribuciones a una persona en el Quijote de la Mancha que en realidad no pretendía el autor que esa persona tuviera, el de malvado. Entonces tenemos que considerar eso. Ahora, en la Biblia pasa lo mismo. Veamos Mateo 8:24. Y vamos a ver la primera parte, el idioma en que se escribió, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo ahorita. ¿Por qué es importante tener consideraciones con el idioma en que se escribió la Biblia? En Mateo 8:24, este es el famoso relato de la tempestad en el mar, ¿se recuerdan? Que Jesús por alguna razón extraña estaba durmiendo en medio de la plena tempestad y todos estaban asustados que la barca se hundía y Jesús estaba durmiendo. No sé cuál era la intención de que Jesús estuviera durmiendo en ese preciso momento, pero bueno, dejemos eso por un lado. Y dice, he aquí, dice el versículo 24, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Entonces, ¿de qué está hablando? De que había una tempestad. Los discípulos se asustaron y lo que sucede en el mar es que los vientos soplan fuerte y el agua pues levanta olas y las barcas no son tan grandes como las barcas que conocemos ahora en Israel. Esa es otra cuestión. Hay que tener el contexto histórico presente porque las barcas eran más pequeñas y menos pesadas de lo que son ahora. Era fácil que volcaran, que las olas de un lago como es el mar de Galilea fueran pequeñitas, pero con un poco de viento esa podía volcar por el peso y por el tamaño que tenían. Ahora, el traductor aquí ya lo hizo bien, consideró el idioma y cómo el idioma cambia a través del tiempo. Cuando él pone aquí en el versículo 24, aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande. Pero ustedes saben que en realidad la palabra que está detrás de lo que nosotros leemos como tempestad es la palabra sismo. Supónganse que leemos literalmente en el versículo 24, y aquí que se levantó en el mar un sismo tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué problema encontramos ahí para interpretar lo que en realidad estaba pasando? El sismo se refiere a la tierra, no al agua. ¿En qué tiempo se refiere? ¿De qué época estamos hablando de ese significado? Ese significado es el significado actual, exactamente. El significado actual de sismo tiene que ver con los movimientos de tierra, con los terremotos, un sismo 5 grados Fahrenheit. No, ese es estamos hablando de temperatura. Decime en qué se miden en la escala de Richter. Ok, está bien. Entonces, ven, las cosas son diferentes. ¿Qué sucede? Que la palabra sismo, hay dos cosas que tenemos que considerar, al menos en el griego del Nuevo Testamento, que primero está el griego clásico. El griego clásico es el griego en que escribió Homero, la Ilíada, la Odisea, estas obras clásicas que nos enseñaron en la escuela en 5º grado. Pero, ¿qué sucede? Que la Biblia ni siquiera fue escrita en griego clásico, fue escrita en griego del pueblo, un dialecto que se llamaba griego koiné. Imagínense que las cosas variaban, es como el ver y vide, o villano y ese tipo de cosas. Las palabras se usaban de manera diferente. Y por otro lado, las palabras en ese tiempo tenían un significado completamente diferente. Entonces, nosotros vamos de listos queriendo ver la palabra original que está aquí en tempestad y decimos sismo y venimos y decimos aquí en público pues sucedió un terremoto en el tiempo de Jesús que hizo que la barca casi estamos botando totalmente el significado. ¿Por qué? Porque no estamos pensando que el idioma en ese entonces era diferente, sus palabras tenían diferentes significados. En esa época de tiempo las palabras se aplicaban de otra forma, no como ahora. ¿Ya? De ahí la importancia. Cuando vemos Marcos 4:37, no lo vamos a leer, pero habla igual de tempestad, solo que la palabra que usa Marcos es una ráfaga de viento, es completamente diferente. ¿Qué quiere decir? Que lo que para Mateo era un sismo, ¿ya? Para Marcos
simplemente significaba una ráfaga de viento, que no tiene nada que ver con el significado actual que tiene la palabra. Entonces, cuando vamos a la Biblia, tenemos que despojarnos de todos esos prejuicios, de nuestro ambiente geográfico, de nuestra forma de interpretar las palabras. Tenemos que ver qué es lo que eso significaba en el momento que los autores estaban escribiendo y estaban transmitiendo a las personas que le escuchaban. Está haciendo calor, ¿verdad? Me frío el aire. Entonces, por otro lado, el tiempo. O sea, el tiempo es importante. ¿Por qué? Porque debemos de evaluar, cuando ese relato se escribió, debemos de evaluar lo que sucedía alrededor de las personas que estaban escuchando ese relato. Las diferentes condiciones sociales, por ejemplo, en las que vivían, las diferentes condiciones políticas y económicas, todo eso que estaba pasando, influía en lo que, en el significado de lo que el autor estaba queriendo transmitir. Uno de esos casos, diga, Oscar. Sí, lo que pasa es de que nuestro idioma es bien ampliado. Por ejemplo, para la palabra cerdo tenemos como 6 palabras que para describir el animal que se llama cerdo, ¿verdad? Pero el hebreo es bien conciso, o sea, tiene menos letras, tiene menos palabras. Entonces, por ejemplo, la palabra que se usa para mar es cualquier cosa que represente un pozo de agua, cualquier cosa. Eso puede ser un charco como puede ser el océano Pacífico. Entonces es más compacto, no se complica la vida, ¿ya? Los verbos, incluso, ayer hablábamos de que los verbos, no hay pasado, presente, futuro. ¿Cuáles son los otros tiempos en que se traduce el español, los verbos en español? Participio, bueno, todo ese tipo de cosas, gramática española. Pues, mire, en hebreo solo es infinitivo, pues, o sea, el ver es ver, no hay vi, veré, es ver y ya, no se complica la vida. El traductor a veces nos confunde poniendo en futuro o en pasado algunas cosas y nosotros tenemos que andar dando ahí, viendo cómo interpretamos de la manera correcta, pero es un idioma más sencillo. Entonces, ¿por qué es importante evaluar el tiempo? ¿Ya? Porque también, nosotros tenemos que encontrar cuál era el significado para las personas que lo escuchaban en ese momento y luego traernos ese significado para aplicarlo ahora. Isaías 65:20. Isaías 65:20. Y este es famoso porque nosotros lo usamos para hablar del reino, de las condiciones que tendremos cuando el reino de Dios se establezca. Miren, Isaías 65:20. Esto que estamos viendo acá, bueno, quiero primero transmitirles algo, de que Isaías, en la mayor parte de estructuras proféticas que tiene, es poesía, solo que nosotros no lo podemos ver en nuestro idioma, porque los traductores tienen un problema de traducir poesía como tal y que eso se refleje como poesía en el español, porque la poesía es bien de cada idioma, ¿verdad? Eso tiene gusto en el idioma en que se escribe. Pero esto está escrito en forma de versos. Aquí lo importante que queremos ver en el versículo 20, dice, cuando habla de las condiciones que habrá en el reino, dice, no habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Bueno, quedémonos en la primera parte, que dice, no habrá más ahí niño que muera de pocos días. Entonces, ¿qué significaba esto? Para nosotros esto no tiene sentido, que una promesa del reino, de condiciones ideales en el reino, donde se especifique que no habrá niño que muera de pocos días. Eso no tiene sentido, porque por lo general en nuestra sociedad los niños crecen y se desarrollan normalmente, ¿verdad? Pero para Israel sí. Para Israel esto sí tenía sentido, porque las tasas de mortalidad infantil eran altas en el Medio Oriente. Entonces, todas las madres, bueno, hay otros versículos que dicen el terror de dar a luz, que hay 2 versículos más en otras partes de la Biblia, que describía cómo las madres tenían miedo de perder a sus hijos, porque las condiciones eran muy diferentes a las que hay ahora. No habían condiciones estériles como las que tenemos ahora en los hospitales, ¿verdad? En el Seguro Social, no es tan malo en ese. Pero bueno,
pero no había esas condiciones. Entonces, la tasa de mortalidad infantil era bien alta. Las madres, o sea, los padres de familia tenían temor de que se perdiera el bebé, pues porque eso era lo que sucedía. O sea, cuando ahora hablamos de tasas de mortalidad infantil del 3%, antes eran del 20% en ese entonces. Entonces, ¿qué significado tenía eso para quien estaba escuchando? Para ellos sí tenía significado que una de las condiciones del reino fuera de que no hubieran niños que murieran de pocos días, ¿verdad? Porque para ellos eso era significativo, ese era un temor de cuando pensaban tener familia, de que probablemente no iban a poder ver a sus hijos porque probablemente iban a morir. Esas condiciones en el reino iban a cambiar. Entonces, eso fue lo que entendieron en ese entonces. Para nosotros esto no tiene significado, pero sí tiene una aplicación, que las diferentes cosas que todos tememos ahora, que bajo las condiciones actuales, cada tiempo tiene su condición que lo hace diferente. Ahora es la delincuencia, ahora es cualquier otra cosa, ¿verdad? Que probablemente no enfrentaban los israelitas en ese entonces. ¿Qué pasa si los israelitas, cuando Isaías predicó y escribió esto, la delincuencia hubiera sido el principal problema social? De seguro hubiera mencionado la delincuencia acá, pero ese no era el principal problema social. Les importaba más que sus niños vivieran. Entonces ahora el problema social puede ser otro. Pero ¿qué quiere decir? Que el mensaje que se transmitió en ese entonces era que todas esas condiciones adversas que ahora tenemos, ¿verdad?, por errores humanos, pues van a desaparecer cuando el reino de Dios se establezca. No sé si tienen algún comentario hasta acá. Entonces, pues básicamente proveía esperanza. Luego, el espacio geográfico. ¿Por qué es importante que conozcamos el espacio geográfico? Y esto parecerá extraño, pero por ejemplo, veamos 2 Reyes 2:12. Van a ver una frase que aparentemente no tiene nada que ver con el espacio geográfico, pero 2 Reyes 2:12 puede ser mal interpretado si nosotros no consideramos esta premisa. 2 de Reyes 2:12. Este es el caso de Elías, ¿verdad? Cuando pues fue separado de Eliseo. Entonces, Elías fue separado de Eliseo. Dice que un carro, en realidad no dice que el carro se lo llevó ni nada, sino que dice que fue llevado, en realidad fue arrastrado en un torbellino, ¿verdad? Pero que la visión del carro de fuego fue algo que se puso entre Elías y Eliseo para separarlo. Y al final, se ha malinterpretado de que Elías subió en el carro de fuego, cuando en realidad eso no es lo que dice la Biblia, no, que dice que simplemente lo separó y lo apartó de la vista de Eliseo. El punto no es ese, el punto es el versículo 12, la exclamación que hace Eliseo cuando ve partir a su maestro. Dice, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. La pregunta aquí es, ¿qué significa esa expresión que Eliseo dijo? Los que ya la saben no la digan, ¿verdad?, para que los demás pensemos un poco. ¿Qué significa esa expresión donde Eliseo dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo? Ideas. Sí, no, yo así me quedé también cuando me preguntaron la primera vez. No se preocupen. Pues mire, se puede interpretar de un montón de formas, ¿verdad? Si nosotros no tenemos un contexto, y si ahora que estamos viendo esto, ya está más bonita la cosa, pero si nosotros no tenemos un contexto, probablemente no sepamos, no tengamos ni la más mínima idea por dónde empezar a ver este versículo. Entonces, ¿qué significa Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo? Entonces sucede, y ahí vamos a combinar las dos cosas, el tiempo y el espacio geográfico, que en el tiempo de Elías, los ejércitos, su columna medular eran los carros artillados, ¿verdad? Entonces, un ejército que tuviera carros era el que tenía más ventaja de ganar la guerra. Entonces, es que era como los acorazados ahora. Entonces, los carros de guerra eran la columna vertebral de un ejército. O sea, el ejército se sostenía alrededor de los carros de batalla. Entonces, esto es una forma de transmitir el significado de esto
¿verdad? De lo que significaba los carros para un ejército, lo que significaba Elías para Israel. Para Israel, Elías había sido lo que los ejércitos son para los pueblos, para las naciones. Elías lo había sido en el aspecto espiritual. Elías había sido la columna vertebral de Israel, ¿verdad? Que había mantenido la fe en Dios. Y eso era cierto. ¿Qué otro profeta había allí cuando Elías andaba? 7,000 personas, que saber quiénes eran, pero Elías era el que daba la cara. Entonces él pudo mantener viva la espiritualidad de toda una nación, un solo hombre pudo. Entonces él se convirtió en la columna vertebral de los mandamientos divinos, de la enseñanza divina, de transmitir ese mensaje que Dios quería hacia la nación de Israel, como los carros eran la columna vertebral de un ejército. La frase Padre mío es porque entre los profetas así se hablaban, los hijos de los profetas, ¿se recuerdan esa frase? Los hijos de los profetas era porque a los discípulos se les llamaba hijos y a los maestros se les llamaba padres, ¿verdad? Esa era una forma era una forma de llamarse entre ellos. Pero la frase Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, esa carro de Israel y su gente de a caballo tiene que ver con lo que los carros significaban para un ejército, eran la columna vertebral. Elías había sido la columna vertebral para la nación de Israel. Ahora, ¿cuál es otro caso que debemos de notar aquí? Dice, bueno, la versión Dios habla hoy lo traduce en la forma en que les estoy diciendo ahorita. Pero ¿por qué se mencionan carros para Israel en la Biblia y no para Judá? El reino del norte se había partido en dos, ¿verdad? Pero ¿por qué? Cuando se habla de carros de guerra solo se menciona para Israel y nunca se mencionan carros para Judá. Entonces decimos carros para Judá, no tenían los recursos necesarios para fabricarlos porque eran caros. Podríamos decir eso, incluso podríamos citar el caso donde dice que solo los filisteos tenían la capacidad para hacer herrajes y para armar hierro, ¿verdad? Porque lo estamos citando de otra parte de la Biblia. Pero ahí cometeríamos un error porque no estamos considerando el espacio geográfico. Vamos a ver Josué 17 de 15 al 16 y eso nos va a dar una pista de por qué Israel del norte tenía carros de guerra y por qué el sur no. Usted ya sabía eso, ¿verdad? No. Josué 17 de 15 al 16. Aquí sucede que las dos medias tribus de José, Efraín y Manasés, estaban quejando de que su territorio no les alcanzaba porque eran territorios grandes, ¿verdad? De hecho, si vemos en el norte, las tribus de Manasés y Efraín están abarcando un gran espacio, pues no les alcanzaba, eran tribus súper grandes. Estamos Josué 17, de 15 al 16. Dice, y Josué le respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes ahí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Bueno, le está diciendo que agarren ese territorio y hagan ahí otra ciudad. Pero miren el versículo 16. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Betzán y en sus aldeas. Ahí hay una frase que nos puede dar a entender la relación entre la ubicación geográfica y el hecho de que Israel tenía carros en el norte y Judá en el sur no lo tenía. ¿Qué pasaba con las naciones que habitaban en la llanura? Llanura es la parte plana. De entre todas las naciones de la tierra de Canaán, ¿quiénes eran los únicos que tenían carros? Los que habitaban en la... ¿Y saben por qué? Exactamente, cosas tan sencillas y simples como esa, ¿verdad? Entonces, ven, y ahora ya toma significado lo que Eliseo quiso decirle a Elías, porque Israel tenía carros, Judá no, Judá porque son colinas, son desiertos, ahí no puedes meter carros, se hunden, ¿verdad? Se quiebran las llantas, no pueden circular. Entonces, pero Israel en el norte sí tenía. Israel basaba su poderío militar en los carros de guerra, ya. Pero los que seguían a Dios, para ellos no les importaba los carros de guerra que tuviera Israel, que era su columna vertebral, que lo mantenía como nación. Lo que podía mantenerlo como nación era Elías. Y eso fue la exclamación que Eliseo quiso decir, ¿verdad? Ahora,
todo este conjunto de premisas del cual estoy hablando, considerar el idioma, el tiempo y el espacio geográfico, a esto, al reunirlo y al poner en práctica este tipo de reglas, digamos, para leer la Biblia, es a lo que muchos le llaman método histórico-gramático, ¿verdad? Porque consideran la historia y la gramática del idioma y la historia, en que esas palabras se dijeron, el contexto histórico en que esas palabras se dijeron, el lugar geográfico. Ahora, pero parte del entendimiento del lenguaje de la Biblia es conocer los géneros literarios en que está escrita. ¿Por qué? No es lo mismo leer un poema de Alfredo Espino, ¿verdad?, que leer una noticia en el periódico o que leer la historia de la Grecia antigua, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros vamos y estamos leyendo un libro de historia, nuestra expectativa es totalmente diferente a cuando leemos un libro de poesía. O sea, las cosas nosotros las vamos a percibir de manera diferente, o cuando leemos una noticia en el periódico. Entonces, la Biblia también está escrita en ese tipo de géneros literarios. Exactamente el mismo tipo de géneros que podemos identificar ahora. Y esos son los que estamos viendo aquí. Los géneros literarios en que la Biblia se ha escrito, básicamente hay tres que son bien identificables, que son la narrativa. Obviamente el judío no sabía que eso se llamaba narrativa, ¿verdad? Es el estilo el estilo literario que él utilizó. La narrativa, ¿y la narrativa qué es? Es contar, ¿verdad? Contar lo que sucedió, y esto es simple. Aquí cuando se habla de contar lo que sucedió, muchas veces nos complicamos la vida nosotros porque queremos atribuirle más significado del que dice. Y la verdad es que cuando se está contando una historia, simplemente es la historia que se está contando. Y le puedo poner un caso. El hermano Herbert mencionó, por ejemplo, ahora el caso de Goliat, ¿verdad? David y Goliat. Entonces, ¿qué pasa cuando leemos la historia de David y Goliat? Bueno, vemos que estaban en guerra, Israel y los filisteos estaban en guerra, y de repente salieron y decían, miren, ¿saben qué? Paremos la guerra acá. Que ustedes manden al mejor guerrero, ¿verdad? Y nosotros pues mandamos al nuestro, y salió Goliat ahí, ¿verdad? Que era el mejor guerrero, pero un poquito más alto que el resto. Y el hombre inspiraba miedo. Ya. Entonces, por el lado de Israel estaba también una persona que era alta y bien plantada, ¿verdad? Que era el rey Saúl, pero no fue él, no salió él a enfrentar a Goliat. Al final se ofreció David, se recuerdan. Ahora, y salía todos los días, salía este hombre a ofender a Israel y a decir, ustedes que no sé qué, a humillar al ejército de Israel, y nadie salía dentro de Israel para ir y combatir eso, y David le indigna, ¿verdad? ¿De qué es lo que estamos hablando ahí? ¿Qué tipo de literatura es esa? Es narrativa, nos está describiendo una historia, algo que sucedió. Entonces, cuando se describe una historia, no tiene otra cosa que el significado que el autor está tratando de transmitir. El autor está tratando de que nosotros conozcamos lo que sucedió, básicamente. Vale. Pero aquí viene un problema, ¿se recuerdan? Dice que David, ¿qué es lo que hizo? Cuando le tocó el día que se iba a ir a enfrentar con Goliat, ¿verdad? Y él agarró pues su bolsa y todo eso, y se recuerdan qué hizo antes de ir. ¿Cuál era el arma que David llevaba? Una onda, pues, sí, una onda. Ya. Pero esa era la única cosa con lo que él se iba a enfrentar. Cuando él iba a enfrentarse contra Goliat, ¿qué pasó haciendo por el río? Ajá. ¿Cuántas piedras recogió? ¿Cuántas? ¿Quién da más? No, fueron 5. Sí, no fueron 6 ni 7, no fueron 5. ¿Quién dijo 5? Ese estaba bien. Vale. Fueron 5 piedras. Ahora, ¿y esas piedras cómo eran? ¿Ah? Lisas, exactamente. Vale. Les voy a hacer una pregunta que parece ridícula. ¿Qué significaban las 5 piedras? No se preocupe. ¿Ah? Podría ser. ¿Qué significaba que las piedras estuvieran lisas? ¿Ven lo que estoy tratando de decir? Que probablemente nosotros a veces buscamos, o a veces se trata de encontrar un significado que probablemente no esté. No era no era la intención del autor transmitir, no tenía ni la más mínima idea. Yo me recuerdo de un famoso escritor que realmente quien me contó la historia fue el hermano Manuel, no fue vivencia mía, de que cuando visitó la Universidad Nacional, todos se acercaron a él para que le autografiaran el libro que él había escrito. Entonces,
uno de los estudiantes le dijo de que le gustaba el punto de vista que él había expresado en el libro. Y el autor del libro, cuando lo vio, se quedó. O sea, el autor del libro en realidad nunca quiso decir nada de lo que este alumno le estaba diciendo que el libro significaba, ¿verdad? Estaba completamente alejado porque él nunca quiso en realidad transmitir un mensaje diferente que él estaba pensando en ese momento, que saber cuál era. Entonces, ¿qué significan las 5 piedras? Nada, 5 piedras, ¿verdad? O sea, lo que nos enseña eso, de que David era precavido, porque si fallaba en la primera, llevaba 4 más que él las podía utilizar, ¿verdad? ¿Por qué eran lisas? Porque es fácil, las ondas utilizaban piedra lisa, pues porque era más fácil. Entonces, ahora, ¿qué aplicación podemos? El significado era ese, era un gigante, un guerrero. David recogió 5 piedras, o sea, el autor nos está queriendo transmitir la historia de lo que pasó. Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Eso es diferente, ¿verdad? Como que la narrativa lo que nos da son experiencias, ¿no? Que nosotros podamos ver en la historia cómo estas personas se equivocaron, o cómo estas personas hicieron sus logros, o cómo estas personas triunfaron, para que nosotros, viendo esas experiencias, aprendamos de ellas. Para eso es la narrativa. La narrativa nos transfiere experiencias. Y ahí podemos ver lo que el hermano Herbert decía. Bueno, David no se desanimó, tuvo valor, ¿verdad? ¿Cómo enfrentamos nosotros nuestros problemas? Enfrentémoslos de frente, valga la redundancia. ¿Ya? Veamos qué vamos a hacer. De todos modos, el problema va a estar ahí. Si nosotros no lo enfrentamos, no va a desaparecer. Veamos cómo lo abordamos. Entonces, que era la exhortación del hermano Herbert ahora. Ya le podemos buscar aplicaciones, pero que tratemos de alegorizar que las 5 piedras eran, no sé, eran como los cabalistas, exacto, que le buscan significado a todo, que eran 5 aquí, a veces, por ejemplo, el número 7, se han fijado que en la Biblia el número 7 es bien constante, ¿ya? Y uno dice, los cabalistas, ¿verdad? Dice, que el número 7 es la perfección y todo eso. Sí, el número 7 significa la perfección en la Biblia, pero es fácil. Significa la perfección, pero no por cuestiones teológicas, ¿verdad? Sino que por cuestiones históricas, porque el tiempo se medía en base a 7 días, simple. Para ellos 7 días era un tiempo completo, entonces todo giraba alrededor del número 7. Entonces, a veces al no considerar estos 3 aspectos, entonces le damos un significado completamente místico a las escrituras que no lo tiene. Y no era esa la intención del autor, transmitirlo. Entonces, quedamos claros con la narrativa. La narrativa es una historia, ¿ya? Que lo que nos transmite es una experiencia. Y por lo general, la narrativa histórica, por ejemplo, es lo que encontramos en Josué, Jueces, Reyes, los libros de historia, ¿ya? Tienen completamente narrativa. Ahora, dentro de ese libro que tiene principalmente narrativa, hay poesía también, hay cualquier otro género literario que ustedes puedan ver. Pero principalmente está dominado por la narrativa y la intención era transmitirnos la historia. La biográfica, por ejemplo, en realidad biográfica histórica, algunos dicen, creen que, debería ser lo mismo, en realidad no hay diferencia, pero la biográfica básicamente tiene que ver con la descripción de la vida de alguien. Y por ejemplo, Samuel es la descripción de la vida de Samuel. Lo podemos clasificar como histórico, lo podemos clasificar como biográfico. Mateo, Marcos, Lucas son la biografía de la vida de Jesús, entonces lo podemos clasificar como biografía. Siguen siendo el desarrollo de una historia que nos transmiten las experiencias de estas personas. Entonces, cuando nosotros leemos narrativa y lo separamos de otros géneros literarios, ¿cómo deberíamos de abordarlo? Entonces, lo que veíamos, no debemos de alegorizarlo, no debemos de verle más significado de lo que tiene, sino que simplemente lo que tenemos que hacer es usar el sentido común para leer la historia y ver cómo esa historia nosotros adquirimos esa experiencia y la ponemos en práctica nosotros. Hay que capturar la experiencia. Para eso sirve la narrativa, para capturar la experiencia, que nosotros nos veamos en un David que peca, ¿ya? Que nosotros nos veamos un Abraham que le tiemblan las piernas cuando llega a Egipto y tiene miedo que le quiten a su esposa y que lo maten a él. O sea, tenemos que ver esas experiencias de esos hombres que fueron considerados justos, ¿verdad? Pero que fallaron en muchos aspectos, que tuvieron sus errores. ¿Qué hicieron esas personas para levantarse y salir adelante? Esa experiencia es la que nosotros debemos de capturar. No debemos de buscar
Faraón significaba tal cosa y que Abraham significaba el temor y que el otro, nada. Significaba de que Abraham se enfrentó al faraón de Egipto, tuvo miedo, etc. Eso es lo que dice el escritor. Pero ¿qué podemos aprender de eso? De que nosotros debemos de abarcar y de abordar los problemas de otra manera, que podamos obtener una solución que esté de acuerdo a los mandamientos de Dios y que pueda cumplir con nuestras expectativas. ¿Ya? No sé si hasta aquí hay comentarios. Pasamos rápido a la poesía porque se acabó el tiempo, faltan 5 minutos. La poesía, miren, un montón de lo que está escrito en la Biblia es poesía, y casi todos los profetas fueron redactados, por decir, sus palabras fueron ordenadas en versos, solo que nosotros no lo notamos. Los traductores tratan de mostrar cuándo es poesía, cuando, no sé si ustedes se han fijado que corren los renglones, como en los salmos, que aparece diferente. Ellos tratan de mostrarnos de que el idioma original, pues ahí tiene una poesía. Y por lo general, la poesía debe de leerse tal cual. Por ejemplo, ustedes saben que leer un poema no es lo mismo que leer una historia. El mensaje que se transmite es diferente. De una narrativa aprendemos la experiencia. Pero de una poesía, veámoslo. Que hay cosas más simbólicas. Y que hay cosas más simbólicas. Entonces la Biblia tiene una forma muy especial de transmitirnos el mensaje de lo que Dios quiere decirnos. Y por eso usa la poesía, es diferente. Aquí nos transmite la experiencia. Pero por ejemplo, digamos, cuando hablamos de poesía estas son clasificaciones que alguien le da, ¿verdad? Pero por la naturaleza podemos decir que hay poesía didáctica. Por ejemplo, poesía didáctica es la que tiene que ver con la persona. Proverbios nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer para ser mejores personas. Qué es lo que no tenemos que hacer y qué es lo que si ustedes se fijan, no dice que esto que ustedes hagan le agrada a Dios. Cuando leemos Proverbios dicen, hay que hacer esto. Perdón, No dejó de sonar. Quizás dejó de sonar algo. Bueno, vamos a... vale. Está bien, yo no he escuchado. Pero bueno, entonces, cuando hablamos de poesía didáctica, si ustedes se fijan en Proverbios, lo que habla de la Biblia es de que, lo que habla el libro es de que lo que tenemos que hacer nosotros, o sea, para ser mejores personas. Siendo mejores personas, por consecuencia, vamos a agradar a Dios. Está orientado a lo que tiene que hacer la persona para ser mejor, ¿verdad? Cómo puede transformar lo que es y poder ser una mejor persona cada día. Y allí abordan desde cositas pequeñitas, ¿verdad? En los proverbios, hasta cómo hablamos, qué es lo que decimos, cómo respondemos, todo ese tipo de cosas que son de la vida diaria. Entonces son cómo nosotros podemos ser diferentes, mostrar características diferentes al resto de las demás personas, ¿ya? Por ejemplo, hay litúrgica, por ejemplo. La litúrgica tiene que ver con los salmos, solo tiene que ver con la adoración a Dios. La romántica, por ejemplo. Bueno, poesía romántica, ese es fácil. Cantares, exacto. Entonces, tenemos cantares, tenemos alguna parte de como 3 o 4 poemas románticos en Isaías. Y tenemos, hay un salmo, déjenme ver por acá, donde tenía el Salmo 45. El Salmo 45 es totalmente romántico, ¿verdad? No es, se sale del esquema de los demás salmos, porque los salmos son cantos o son instrucciones de alguna forma en poesía, pero el Salmo 45 se sale de eso, es un salmo romántico. Entonces, es una canción de amores, de hecho el título así lo dice, canción de amores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros leamos eso, leámoslo como lo que es una canción de amores. Cuando leamos Cantar de los Cantares, a veces queremos alegorizar. Y sí se puede alegorizar en cierta forma, ¿verdad? De que representa la relación de Dios y la iglesia, porque en el Nuevo Testamento los autores de alguna forma tratan de hacer esa relación. Pero nosotros tenemos que verla como lo que es. Es un poema de amor entre dos personas que se quieren, están casadas y que se aman locamente, ¿no? Que tienen problemas en la vida, dice que mi amado se fue y no volvió. Y todo ese tipo de cosas, pero que muestran
los diferentes problemas, los diferentes inconvenientes entre una pareja, pero que al final el amor de esa pareja supera todo eso y muestra el triunfo del amor en la pareja. Ese es el mensaje final del Cantar de los Cantares. Entonces debemos de leerlo así, ¿verdad? O cuando leemos el Salmo 45, debemos de leerlo de esa manera, ¿verdad? Simple. Entonces va a dejar una mejor lección en nosotros leerlo de la manera correcta que tratar de alegorizar y buscar otro tipo de significados que no lo tiene. ¿Ya? Y los discursos en prosa. Los discursos en prosa están acá. Aquí está, Levítico. Ya es un poco más aburrido, iba a decir, Orlando. No. No es un poco... Aquí la narrativa nos transmite experiencias, ¿verdad? La poesía lo que hace es motivarnos a través de un lenguaje agradable. O sea, el hombre justo es como árbol plantado a la orilla de un río y que dará sus frutos a tiempo. Esas son palabras que en realidad, aunque nosotros no nos demos cuenta, termina cambiándonos. Cuando nosotros las leemos, termina entrando en nuestro cerebro de una manera completamente persuasiva, que aunque nosotros no nos demos cuenta, termina cambiándonos, termina cambiando nuestras emociones, y al tocar nuestras emociones hace que nuestras actitudes cambien, ¿verdad? A diferencia de la prosa nos dice, esto es lo que hay que hacer. Pues ahí a veces no nos gusta, ¿verdad? Sí, los libros de superación personal tienen Utilizar el mismo principio, exacto, sí. Entonces ya a veces la prosa pues ya no nos gusta porque las cosas son un poco más directas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que son las formas en cómo Dios nos quiere transmitir su palabra? Nos motiva a través de palabras bonitas, ¿verdad? Palabras que nos pueden cambiar, aun cuando ni siquiera nosotros tomemos la decisión de cambiar. Leer el Salmo 1 es totalmente reconfortante. O cuando, por ejemplo, vamos a Salmo 130, veamos, Salmo 130, 5 al 6. Que este salmo lo utilizamos mucho. Dice, esto es una forma de cómo deberíamos de ver la poesía cuando la leemos. Dice Salmo 135, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Así, en dos palabras, o en tres palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Si no lo hubiera escrito en poesía, el autor, ¿qué es lo que está diciendo? Yo espero en Jehová, básicamente. Pero ¿qué es lo que quiso hacer? Miren la forma en cómo lo ilustra. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. ¿Se acuerdan que los centinelas eran los que cuidaban la torre, verdad? Y ellos al cambio de sol era su turno y se iban a descansar en paz, de que no había pasado nada. Se iban con esa sensación de tranquilidad, de que no había sucedido nada en su guardia. Entonces él, en lugar de decir yo espero en Jehová, introduce lenguaje, introduce metáfora, de tal manera de que la persona se lleve ese mensaje de tranquilidad en su mente, de que Dios está siempre con él, en lugar de simplemente yo espero en Jehová. Ahora, viene otro problema. Si nosotros no lo leemos así, como poesía, como lo que es, podemos caer en otro error de interpretación. En el versículo 5 dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. O por ejemplo, en Salmo 43.5. Vamos a Salmo 43.5. Salmo 43.5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué hemos visto de la poesía? Que está cargada de metáfora, que está cargada de lenguaje bonito que motiva que las personas puedan orientar y cambiar su vida, adoptar una forma diferente, una actitud diferente a través de estas palabras que nos transmite Dios en un lenguaje completamente atractivo al oído. Pero un error sería aquí tratar de decir de que porque el salmista está hablando de ¿por qué te abates, oh alma mía?, hablando en tercera persona, decir que el alma es un componente del cuerpo separado. Esa es otra cosa. Estamos buscando significado donde no existe, ¿ya?
Simplemente diciendo que no debo de abatirme porque mi Dios está conmigo. Eso es, básicamente. Lo está diciendo en lenguaje poético. Está personalizando y exteriorizando su sentimiento. Pero no en ningún momento está diciendo de que el alma es una cosa diferente. Estamos interpretando mal y sacando de contexto el versículo. Entonces, discurso en prosa. El discurso en prosa tenemos que hacerlo. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 9 al 11. Discurso en prosa. 1 Corintios 6, 9 al 11. Esto dice bien, debemos de cambiar porque si no va a pasar esto. Simple. ¿Verdad? 1 Corintios 6, 9 al 11. Entonces, ¿qué conductas eran normales, por ejemplo, entre los griegos, ya, y en el mundo moderno del tiempo de Pablo, que se consideraban pues normales y que muchas personas habían traído a la iglesia y que Pablo estaba tratando de decir, miren, estas cosas hay que dejarlas, tenemos que cambiar, ¿verdad? Porque la expectativa que Dios tiene de nosotros es diferente. 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, bueno, es simple. No hay que hacer esto porque si no, ¿cuál es la consecuencia? No heredarán el reino de Dios. Ahora, no le está negando la entrada a ninguna de este tipo de personas. ¿Se fijan? No le está negando la entrada al reino a los ladrones, a los ávaros, a los borrachos, a todo este tipo de cosas de prácticas que se están diciendo aquí. Lo que le está diciendo es de que lo están haciendo ahora, ¿verdad? Pero si quieren participar en el reino, deben de dejar de hacerlo. Entonces, a veces nos complicamos la vida tratando de buscarle formas aquí, interpretaciones, cuando en realidad el discurso en prosa hay que usar el sentido común. Lo que dice es lo que dice, ¿verdad? Y no tiene ningún significado extraordinario que nosotros debemos de considerar por aparte. Ahora, por ejemplo, Colosenses 3, 5 al 6. Tres, 5 al 6. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, lo que está pidiendo es un cambio. Todo eso que ustedes tenían, dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, habla sobre las consecuencias que esto tiene, ¿verdad? O sea, dice, ustedes deben de cambiar porque esto tiene consecuencias delante de Dios. Y siempre pide el cambio, ¿verdad? De lo que la persona debe de hacer para que sea aceptada delante de Dios, y siempre está mencionando las consecuencias. Si lo haces, va a pasar eso, y si no lo haces, va a suceder lo otro. Entonces, dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué quiere decir? Que es cierto que fueron algo estas personas, fornicarios, adúlteros y ese tipo de cosas, ladrones, avaros, pero que ahora han dejado de serlo, ¿verdad? Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora es tiempo de dejar todo eso, dice el versículo 8. Entonces ese es el discurso en prosa, ¿ya? Las predicaciones de los profetas, por ejemplo, le llamaban a la gente que se arrepintiera. Eso es. No hay para dónde. No debemos de ponerle más explicaciones de las que realmente quiere decir el autor de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo importante? De que nosotros cuando vayamos a la Biblia tengamos presente estos tres aspectos. Hay reglas básicas para leerla, ¿verdad? Las cuales nosotros debemos de considerar para extraer lo que ese mensaje significaba para la gente que le escuchaba, y sabiendo cuál es el mensaje, qué significaba ese mensaje para la gente que le escuchaba, ahora lo podamos aplicar a nuestra realidad. Y luego, cuando leamos, tenemos que tener expectativas diferentes. ¿De qué aprendemos? Experiencias. De aquí es una motivación, ¿verdad? O sea, adquirimos palabras que nos motivan a seguir adelante.
O sea, a través de eso nos da, incluso leer un salmo, leer un proverbio nos da tranquilidad. Y al leer el salmo de los primeros que leímos, cuando dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Eso hace de que mi cerebro se sienta confiado en Dios y que mi cerebro adopte una actitud diferente a la que estoy haciendo ahora, ¿ya? Y los discursos en prosa, pues, son llamados a cambiar nuestra forma de ser. Son reglas, ¿verdad?, que se deben de seguir y que aplican, pues, en el tiempo en que se escribieron. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, hay otro nivel de complejidad, que cuando nosotros leemos narrativa, poesía y discurso en prosa, nos encontramos con figuras literarias y podemos cometer otro error. Las figuras literarias no tienen que ver con esto. Este es solo estilos literarios. Pero las figuras literarias están metidas aquí. Y ahí nos podemos meter en otro problema. Cuando leemos, por ejemplo, que los habitantes de Babel hicieron una torre que llegaba hasta el cielo. ¿Cómo deberíamos de interpretar eso? Y no voy a seguir porque esa es la clase del próximo domingo. Pero, ¿por qué dice que llegaba hasta el cielo? ¿O porque dice que los espías que habían gigantes en la tierra de Canaán y que nosotros parecíamos como langostas? Cosas por el estilo. Al no identificar que ahí hay una figura literaria implícita, también nos puede llevar a tomar a interpretar un mensaje que tal vez el autor nunca quiso decir. Si no hay alguna pregunta, pues finalizamos. Decime. Yo creo que al momento de leer la Biblia y tomar todos esos conceptos, hay que tomar en cuenta también el tiempo que fue traducida y fue ensamblada la Biblia. Porque no es lo mismo el hebreo que cuando fue traducido en la época en que fue traducido. Que fue una época llena de mucha lírica. ¿Sí? Y los juglares, etcétera, durante la época que fue donde aplicaron todos esos problemas. Porque si lo traducimos del hebreo puro, podría ser que tenga otro significado y no tenga tanto el verso ni la lírica ni la... Ah, sí, exacto. Por eso es importante considerar no solo el idioma, sino que en el tiempo que esas palabras se dijeron, ¿verdad? Sí, tenés razón. Muchas gracias, entonces. Damos las gracias a nuestro hermano René Castillo por la charla de esta mañana. Para finalizar